Hamilton por brindarnos parte de su tiempo y acompañarnos en el día de hoy en esta reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que por iniciativa que inició durante la presidencia de Aida Mitchell, hemos preparado un documento con propuestas que nosotros consideramos que gane la presidencia de la República debe atender de manera inmediata. Entonces, los temas son los que ya tú conoces a la perfección: agua potable, educación, el sistema de pensiones, medicamentos, competitividad, institucionalidad, administración de justicia, tributación y política exterior. Y bueno, queríamos agradecerte pues que nos acompañen. Para los que no conocen a Hamilton, que yo creo que ya lo conocen, Hamilton es abogado, graduado de la UMA, tiene una maestría en Harvard, creo que es, American University, y tiene estudios también de posgrado, creo que escuché en Harvard y en otras universidades. Ha tenido una vida pública muy amplia, siempre ocupando puestos de liderazgo en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de la Presidencia. Fue embajador de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos e igualmente el director de la CLICLAC, Comisión de Libre Competencia de Socios del Consumidor, que ahora se llama Codeco. Así que bueno, sin más, luego podemos tomar la foto de formalidad, pero entregamos este documento para que lo tomen en cuenta en el resto de la campaña. Yo ya había dicho que lo voy a haber adelantado seguro. No, y ella tiene que cargar la fracción del plan de gobierno, o sea que any shortcomings es nuestro, Y somos todos oídos para escucharte en el día de hoy y reiterarte nuestro agradecimiento por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar todos aquí presentes hoy al mediodía. Todo el mundo tiene muchísimas cosas y muchísimas responsabilidades, con lo cual realmente aprecio muchísimo el esfuerzo de estar aquí en el mediodía del día de hoy. La verdad es que este tipo de conversatorios para mí son una súper oportunidad, porque creo que más que lo que yo pueda decir es lo que yo pueda escuchar, ¿no? Sobre todo gente tan competente, con diferentes experiencias, de diferentes backgrounds, que lo que hace es ayudarlo a uno en un proceso de maduración continua que nunca acaba, ¿sabes? Porque ¿quién puede plantear que conoce los problemas del país? O sea, esos son eternos y siempre cambiantes, ¿no? Con lo cual, mi aspiración ahora en esta tarde, tal vez no es entrar en detalle en los problemas del país, porque ciertamente no los voy a conocer todos, pero si les parece bien, a mí me gustaría ofrecer una visión pragmática del tema, ¿no? Una visión pragmática de cómo Aida Mitchell y yo pretendemos tal vez tratar de avanzar la agenda del país en la eventualidad de que seamos electos en la próxima elección. Entonces, en ese escenario, lo que planteo es tal vez dedicarle 10 minutos a la descripción del entorno, porque si no describe el entorno, pues realmente no va a saber pues, cuáles son los problemas, no sabemos cuál es la coyuntura y no sabemos con qué capital político se cuenta. Y eso tal vez nosotros hemos tratado, Aida Mitchell y yo, de siempre tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y no caer en la tentación esa de que alguien pide no sé qué, dale, son 500 millones de dólares, dale, son línea del metro a Marte, dale, ¿no? Entonces, si me dan un permiso, yo quiero el sancocho, el filete, el puré y el flan. Esa es la opción saludable. Entonces, si le parece, para no hacerlo muy monótono, tal vez describo el contexto y después, en función de preguntas y respuestas y más una conversación, conversamos acerca de los problemas, pero en ese contexto. Sí, claro. Y si el contexto no lo comparten, entonces tal vez discutimos un poco el contexto. Entonces, yo el contexto lo dividiría en tres, ¿no? La perspectiva económica o macroeconómica, la coyuntura política y los problemas los retos que tenemos como sociedad. Entonces voy a comenzar por la parte macroeconómica.
hacer en 10 minutos, o sea que son como 3 para cada área. No voy a ser abarcador, pero después si quieren podemos ser abarcadores. El país viene dando algunas muestras de que el modelo que tenemos se está agotando. Y el modelo de gestión económica se está agotando, pero además el modelo en cómo políticamente se viene ejecutando el presupuesto general del Estado también se está agotando. Pareciera ser que la clase política no se ha dado cuenta de que hoy hay una universalización del conocimiento, un acceso gigantesco a la información y que nosotros nos seguimos moviendo en una agenda de gobierno de datos abiertos. Con lo cual, por ejemplo, lo que pasó con los auxilios económicos es testamento de la capacidad casi de cualquiera que tenga el tiempo y las ganas de articular un montón de información. Y eso va a ir a más. Le gusta a la República de Panamá o no, y ha representado un desgaste, yo diría, crónico del modelo de gestión del gobierno, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo por ahí. Después, macroeconómicamente, algunas señales. La última colocación de bonos en el mercado internacional, 7.79% en un bono de $3.000 millones a 30 años. Normalmente el gobierno es el que menor tasa de interés paga, y sin embargo yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente está pagando significativamente menos que eso en materia de tasa de interés, con lo cual uno no tiene que ser un genio para saber que las tasas de interés van hacia arriba y empezar a elucubrar sobre cuál va a ser el efecto económico en capital privado y capital público, porque lo que hacemos es que cuando tenemos que pagar más tasa de interés, ese plan de inversión, porque los gastos fijos, el presupuesto sigue en gastos fijos, servicio de deuda e inversión. Los gastos fijos, difícil recortarlos, se pueden, pero es difícil y va a tomar tiempo si uno no quiere hacer una crisis política. En materia de servicio de la deuda, eso es bastante inflexible, tiene que pagarla porque tiene que pagarla, si no hay un default de la deuda, y por el otro lado hay gasto de inversión. Con lo cual, si las tasas de interés suben, seguramente vamos a tener que tocar el presupuesto de gasto de inversión y eso significará poner menos plata a rodar por la calle. El primer tema, aumento de la tasa de interés. Segundo tema es, esta es la primera vez que yo recuerdo, yo tengo 55 años y es la primera vez que yo recuerdo que ha pasado lo que permite el presupuesto general del Estado en función de la ley de este año, y es la posibilidad de pagar gasto corriente con deuda. Eso había sido una imposibilidad presupuestaria. Este ejercicio presupuestario lo permite. Tercero, perdimos grado de inversión. No, las otras dos calificadores, perdimos grado de inversión, pero hay que atender un tema importante. Normalmente las agencias calificadoras de riesgo esperan a que pase el ciclo electoral para ofrecer su anuncio. En este caso, es una actividad que es muy inusual. Fitch Ratings decidió hacerlo antes de que pasara la elección, sabiendo que iba a tener una connotación política. Y por último, para no aburrirlo, pero habría mucho más, el proyecto de ley que digamos, condona la deuda del fondo de ahorro, del gobierno nacional con el fondo de ahorro. Si bien es cierto, no es un tema que va a afectar el balance del fondo, porque es plata que no entró. No es menos cierto que uno tendría que pensar cómo el ministro de Economía y Finanzas, sabiendo que le va a hacer un daño a la campaña de su candidato a la presidencia, decide en este momento presentar a la consideración de la Asamblea Legislativa una modificación a la ley. No hay nadie bruto. El ministro de Economía y Finanzas está estudiando un PhD en la Universidad de Chicago. Ese tipo no lo está haciendo sin saber el costo político que se iba a tener que pagar. Pero lo que creo que plantea por detrás es un gobierno que intenta aterrizar el avión no con gasolina en el tanque, sino con el vapor de la gasolina que queda en el tanque. Con lo cual yo anticipo que a partir del 1 de julio el gobierno nacional que venga, Dios mediante, o desafortunadamente Aida Michelillo, va a tener una enorme responsabilidad y es ver cómo vuelve a despegar movimientos sin combustible. Entonces pongo ese tema ahí sobre la mesa. Segundo es, bueno, este es el contexto macroeconómico. Podríamos tener un contexto macroeconómico con una gobernabilidad muy robusta, pero esto es lo que yo creo que va a pasar. 7 de cada 10 panameños promedio no van a votar por el próximo presidente de la República.
y nadie va a tener control de la Asamblea de Diputados. Va a haber una asamblea atomizada de mayoría minoritaria, que creo que va a ser el PRD, que saben hacer oposición como unos berracos porque tienen la información, no son nuevos, saben manejar las comisiones, particularmente la de presupuestos y credenciales, y asumo que, salvo que pase algo inusual, los que van a controlar esas dos comisiones va a ser el PRD, la Comisión de Presupuestos y Credenciales va a ser el PRD. No me extiendo más en esto, lo que estoy planteando de fondo es que gobernabilidad, al próximo presidente le va a entregar una ametralladora en materia de gobernabilidad y le va a entregar 6 balas. Entonces ahora, bueno, ¿en qué me gasto las 6 balas? ¿No? Entonces, por ahí está el tema. Y el último tema es, bueno, ¿cuál es el entorno que vamos a enfrentar? Pues tú puedes tener un entorno macroeconómico muy complicado, tú puedes tener una situación política complicada y resulta ser que cuando despegas, el horizonte está limpio, no hay ni una tormenta, puedes volar a la altura que te da la gana, los vientos te favorecen, pues ese no va a ser el caso de la República de Panamá. O sea, para comenzar, los expertos dicen que el subsistema de invalidez y muerte por beneficio definido, aquí tenemos a la quinta esencia, de que podrían dar mucha más información que ellos. Dice que desde junio, dice el licenciado René Nicoló, y junio, el otro, justamente dice julio o agosto, ya es el primer momento en donde hay un déficit. Un déficit significa que hay mayor gente cobrando jubilación que la que están aportando el concepto de jubilación. Y ese déficit en ese programa nunca se revierte, porque como no hay nueva gente entrando al sistema, es un programa que en un momento determinado solo es de pagadores, solo paga. O sea que el déficit solo crece y el tamaño del problema son entre 65.000 y 75.000 millones de dólares. Esto lo digo porque cuando usted oye a una persona que le dice, y todos los candidatos del sector yo lo han estado diciendo, que el tema se resuelve, el gobierno lo puede resolver, el presupuesto general del Estado completo son 30.000 millones de dólares. Cierto que estos 65.000 a 75.000 millones de dólares no es un solo año, pero llega un año en donde todavía no se ha muerto mucha gente y todo el mundo está jubilado, en donde el peso es monumental y no va a haber presupuesto que pueda cargar con eso. Puede ser el primer tema que tenemos que lidiar. Y cuando te digo que es el primer tema que tenemos que lidiar, es porque el tema de la caja de seguro social, usualmente la gente lo piensa en torno al pago de las pensiones, pero yo le voy a dar un ángulo un poco distinto y no menos importante. ¿Quién es el principal pagador del sistema financiero nacional? No, la caja de seguro social. Ahora te voy a contar por qué. Porque cuando tú te jubilas, y yo estoy listo para jubilar, lo primero que pasa es que todo el mundo te llama por teléfono para ofrecerte un préstamo. Tú no puedes llamar a tu mujer o a tu marido para darle la buena nueva que te jubilaste, porque las próximas 4 o 5 horas, todas son... Nos faltan 7 años todavía. Así mismo, por eso hay que cuidarlo. Durante las próximas 3 o 4 horas son pura financiera y la cantidad de gente que adelanta su jubilación por vía de un préstamo, o sea, adelanta el flujo por vía de un préstamo, es enorme. ¿De qué tamaño es esa enormidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasaría si en un momento determinado el sistema no le puede pagar a todo el mundo o no le puede pagar a todo el mundo completo? ¿Cuál es el efecto de eso en el sistema bancario? Yo no sé. Yo le pregunté al doctor Bustamante si había alguna cifra de cuánto representaba esto en pagos mensuales. Él me dijo que le había hecho esa pregunta a la Caja de Seguro Social y hasta el momento de la última conversación no le habían dado respuesta a esa pregunta. Pero lo que quiero decir con esto es que hay repercusiones de esta discusión que no son tan visibles, pero que están ahí. Y eso no significa que son menos importantes. Entonces, Caja de Seguro Social lo voy a poner ahí como un tema en sí mismo. El otro tema, así como para echar cosas, tenemos
give or take, 20.000 millones de dólares en pasivos cuando hicimos a la mina, ya sea por lo que lo resolvemos o porque lo litigamos. Y yo le voy a dar mi apreciación personal sobre el tema. O sea, lo que se dio con la mina fue una expropiación de facto. O sea, puede ser que hubiese un contrato que fue declarado inconstitucional y no hablemos de las condiciones en las que se declararon y las presiones que sufrieron los magistrados en ese momento, de las cuales todos fuimos testigos. Es decir, lo cierto es que los tipos vienen a hacer un contrato aquí, no hay los contratos se acaban por incumplimiento de una de las partes, por mutuo acuerdo o por una terminación judicial, ¿no? O sea, en este caso lo que hubo fue una declaratoria de inconstitucionalidad. Bueno, yo hago una inversión, tú después declaras que el Estado representador, esta inversión la hago en función de un acuerdo que celebro con el Estado ejecutivo y ratificado por el legislativo, y después el judicial dice que no existe. Bueno, está bien, no existe, pero me tiene que reembolsar. Entonces, mi opinión como abogado, después de hacer 3 décadas en el ejercicio, he oído mucha gente, además gente, no voy a decir que prestigiosa, pero muy popular, o sea, que tienen acceso a los medios de comunicación, que han planteado cosas distintas. La respeto. He ganado casos que pensé que iba a perder y he perdido casos que pensé que iba a ganar en mi vida profesional, con lo cual yo no me atrevería a decir con una certeza absoluta que eso lo vamos a ganar. Pero ese tema está en el horizonte, no se ha resuelto, tenemos las líneas de clave, ahí hay unos concentrados de cobre y eso es radioactividad pura. O sea, lo que tú vayas a hacer a favor o en contra requiere capital político. Después tenemos el trasvase de la cuenca del río Indio, que significará mover población que está sentada en los lugares que necesitan ser afectados por el proyecto. Y eso todo en el contexto del teléfono celular. Y por último así sino para no aburrirlo y pasar a la parte buena de preguntas y respuestas, nosotros, bueno, el Ejecutivo en este momento tiene un proyecto que le pasó a la autoridad del canal que delimita la nueva cuenca del canal. El Ejecutivo no tiene capital político para llevarlo a la Asamblea Ejecutiva. Ese es un tema que tendrá inexorablemente que ir y que requerirá de que sea con prioridad. La importancia de eso, entre otras cosas, es que cualquier uso del agua dentro de la cuenca tiene que llevar la autorización previa al canal de Panamá. Si se agotó el modelo de gestión en donde somos un país en donde en un solo punto, que era alrededor del eje logístico del canal, se crea la principal fuente de riqueza del país. ¿Podemos seguir así? Si seguimos así, ¿hasta cuándo? Ahora vamos a hacer el trasvase de la cuenca del río Indio, se le podrá aplicar presión a la cuenca con una nueva potabilizadora en Bayano, pero alcanzan para 2,5 millones. Si somos 5 y si somos 7, o sea, ¿cuándo decidimos ahí? No podemos seguir importando gente porque este es el único lugar en donde se genera riqueza. ¿Cuándo tenemos que tener un plan que apunte a que haya fuentes de riqueza multipolar? Entonces, en resumen, y también para darle paso a preguntas y respuestas, y en este contexto, entonces sí empezar a hablar de educación, de salud, de todos los temas del tema nacional. Yo lo que anticipo, o lo que veo que viene de camino hacia nosotros, es una situación económica que no permite gobernar con el presupuesto. Ejemplo de gobernar con el presupuesto: cada vez que había un despelote con los funcionarios públicos, ¿qué había? Aumento de salario, ¿cómo? Por vía de ley. Y eso significa $1 billón adicionales todos los años en concepto de aumento automático de los funcionarios públicos. Uno de 30, si le creemos al presupuesto de 30, uno de 30 todos los años. Segundo, gobernabilidad política. Vamos a tener que encontrarnos al mago Mandrake, que le van a dar la ametralladora con 6 balas, y con esas 6 balas la reproducen 12. En vez de ir gastándolas, las duplica y después las multiplica, y en vez de perder capital político, lo gana. Y por último, tenemos una situación en donde hay todo tipo de retos. Hablamos 4, hay muchos más los que salen en el camino. Con lo cual, termino con esta expresión. Aida Michel y yo hemos llegado al acuerdo de que nosotros preferimos perder bien
que ganar más. Y eso significa que no estamos dispuestos a hacerle ninguna promesa a nadie que no podamos cumplir. No importa si eso significa que no tenemos un chance para ganar la elección. Porque en esta época, siempre digo voy a terminar y no termino, en donde tenemos todo a la mano del teléfono celular. Fíjense cómo se hacían las campañas políticas. La barrera de internet. Si tú querías hacer una guerra a alguien políticamente, tú tenías que tener mucha plata, contratar a una compañía publicitaria, que ellos editaran y después que pagaran plata como locos a los medios para que la difuminaran. Hoy, cualquier muchacho de 8 años te hace una campaña que te mata. Todo está archivado, todo es digital, muchas gracias. Todo es digital. Todo el mundo lo edita y todo el mundo lo difumina y lo difumina como loco. Entonces, bueno, y las cosas que cogen tracción son aquellas que hay un lío, que hay un bochinche, que hay un ruido, ¿no? Entonces, lo que anticipo de parte de algunos compañeros que están corriendo en esto es que desde ya están comprometiendo su gobernabilidad. ¿Se acuerdan que le dije 6 balas? Ellos ya tienen como 4 o 5 gastadas porque no van a poder cumplir lo que están diciendo. Y si les parece, en la siguiente etapa, con respecto a cada tema, en lo que sepa, le voy a comentar no solo lo que pensamos, sino además lo que piensan las otras campañas, para que lo podamos ver. Muchas gracias y buen provecho. Gracias. ¿Una pregunta? O alguien que no la ve igual, sobre todo si alguien no la ve igual. Profesor Moreno, bueno, yo no quiero ahondar en el tema de la minería, porque eso es un tema con mucho tiempo, muchas horas y se hace largo, pero yo sí conozco bien porque me lo han analizado y estudiado la historia de la minera de Panamá, que pasó por 7 nombres diferentes, porque cambiaban de nombre de empresa cada 2 o 3 años. Y imagino que cuando tú cambias el nombre de tu empresa es para poder a levantar la alfombra y tirar todo lo demás. Cuando IMET compró el 80% de Minera Panamá, era porque la compañía se había caído las acciones de la bolsa de Colombia. Entonces compraron en un precio razonable y cuando el First Quantum compra IMET, que era dueña del 80% de las 2 empresas de Cobre Panamá y de Minera Panamá, fue porque hicieron lo que se llama una compra hostil en la bolsa. Sabían perfectamente el problema que tenían ya legal, porque había habido todo este tema de Financial Pacific, donde se había hecho compras de inside trading sobre las acciones de Minera Panamá, y ellos compraron sabiendo lo que estaban comprando. Sabían también que la compañía no tenía un contrato con el Ministerio de Comercio e Industria, estaba vencido. Y por eso es que yo pienso que ellos no son los angelitos, ellos compraron sabiendo todo este tipo de cosas. E incluso ya sabían que había un tema de inconstitucionalidad que se había declarado en el 97 con la Corte Suprema de Justicia de entonces. Bueno, sabiendo todo esto, ellos hacen esa compra. Entonces yo creo que no es una cuestión de que Panamá está tomando una decisión incorrecta. Yo creo que Panamá tenía que tomar esa decisión mucho antes. No lo habían hecho porque no se habían lanzado la gente a la calle. Pero esa empresa venía ya ilegalmente operando y estaban vendiendo cobre, oro y plata desde el 1919, no en el 22, cuando fue que pidieron el contrato de ley. O sea, estaban sacando provecho de los minerales panameños sin tener un contrato con el Estado. Entonces digo, yo sí creo que eso es algo que un nuevo presidente tiene que tomar en cuenta, evaluar, para poder decidir, bueno,
vamos a ir a una pelea de arbitraje o vamos a tratar de cómo manejamos la mina en provecho de Panamá, que es un nuevo contrato y todo esto. Yo no me opongo a la minería, porque me opongo a que nos traten como si fuéramos unos imbéciles al pueblo panameño de que aquí no sabemos y que va a venir el arbitraje de 20.000 millones y tenemos que estar escondiéndonos y con miedo de que esto nos van a matar. Y que, no, hay que pelear eso y cuidado que se gane. Entonces, te lo dejo ahí. La otra cosa que sí quería mencionar, porque me golpea el estómago, cuando los funcionarios públicos, ministros de Estado, directores de instituciones, ponen un micrófono en una conversa o en una entrevista y dicen, porque es que el gobierno anterior hizo lo mismo. Entonces digo, yo no creo que un nuevo gobierno, un nuevo presidente que quiera cambiar las cosas, puede seguir con personas en puestos públicos que digan eso. Porque decir eso es primero no tener una respuesta para resolver el problema. Porque el gobierno anterior hizo lo mismo. O porque tienen instrucciones del presidente o del jefe de que deje las cosas como están. Entonces yo creo que uno de los mejores consejos que le puedo dar yo a alguien que va a ser presidente de este país ya es que le diga a todos sus subalternos, oye, no quiero oírte decir que el gobierno anterior hizo, por eso tú no eres capaz de resolverlo. Tú tienes que resolver el problema, para eso nos eligieron, para el cambio, no para que las cosas siguieran igual que antes. Yo, embajador, digamos, tengo una lectura distinta de lo que pasó en Minera Panamá a la suya. Pero no quiero desviar la conversación porque, desde mi perspectiva, su punto general es: tenemos que utilizar la explotación minera como un motor de desarrollo, sí o no. Que van a haber gente en el espectro. Después, ¿cómo la utilizamos? Si estamos de acuerdo en que se utilice, esa es otra, ¿no? Yo lo que he planteado es todas las puertas están abiertas, incluso que sea una entidad gubernamental como la Autoridad del Canal de Panamá, creada solo para este ministerio, o una empresa mixta, o una concesión con unos nuevos términos y condiciones muy distintos que superen el umbral de la constitucionalidad. Pero hay un debate, y el debate está abierto, no todo el mundo piensa así, y no me queda claro a mí dónde está la mayoría. Creo que las manifestaciones demostraron que había un grupo ambientalista que ven en el modelo de desarrollo un modelo de desarrollo que está ausente de minería. Creo que hay otro grupo que estaba ahí en contra de los términos y condiciones del contrato porque lo consideraban leoninos. Y después creo que había otro grupo que no tenía ni idea del contrato, lo que estaba era cansado de cualquier cosa y esa era la amenaza. Se lo dice a alguien que tuvo que estudiar el contrato, porque el que inició el proceso de terminación de la relación contractual del Estado con Minera Petaquilla, que es el mismo contrato de Minera Panamá, porque era el mismo contrato que se partió, pero los términos y condiciones llegaron iguales. Fui yo, a mí me tocó estudiar eso porque yo sabía que me iban a demandar. Es otra cosa que tú sabes, que tú no la quieres firmar porque tú sabes que va a tener consecuencias para cuando tú te vayas del puesto. Entonces, sabiendo eso, decidimos estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo para tratar de tener la mejor posición para cuando se acabara. Esta cosa, la manera maravillosa que uno tiene de ver quiénes son sus verdaderos amigos y verdaderos enemigos, hermano, cuando el 30 de junio toque la campana de la medianoche, todo lo que está en el gobierno va a saber quién es su enemigo, ¿no? Eso va a pasar, pero sí, creo que hay un debate. Lo que yo planteo sobre el tema es, yo tengo mi posición. Mi posición es que yo creo que, a ver, esta es la articulación. Nosotros formamos parte de la Comisión de Cambio Climático. La Convención de la parte de Cambio Climático, en la última convención, decidieron que ponerle una fecha al mundo en donde los automóviles de combustión van a dejar de rodar. Bueno, para que haya, y eso sucede porque las emisiones de dióxido de carbono al ambiente
son uno de los principales factores de efecto de y eso es una de las principales cosas que está haciendo que el planeta suba de temperatura. Bueno, resulta ser que la principal planta global de sustitución de ese tipo de vehículos son a través de los vehículos eléctricos. Pero para hacer la batería del vehículo eléctrico se necesita cobre. Por eso es que el cobre está en 4 y pico. O sea, récord de los récords. Hoy pudiéramos estar haciendo toda la plata del mundo. Sin embargo, yo entiendo, porque también la foto es un poco chocante, si tú vas a un helicóptero y ves todo el bosque y de pronto ves ese hueco gris, cómo eso puede ser chocante, sobre todo para países que nosotros no tenemos una gran experiencia en materia industrial. Aquí hay muy poca industria. Y lo que he planteado sobre eso es, en este momento al menos tenemos lo peor de todo el mundo. Porque lo que dicen los expertos es que el contacto de dióxido de cobre, pues el Tajo ya está abierto. Y el Tajo está abierto creo que como el 75% del tamaño del Tajo. O sea, quedaría como 25% en toda la vida del contrato, que eran 20 años. Ese Tajo que está abierto permite la interacción del cobre, el oxígeno y el agua, y eso genera contaminación. Pero aparte de eso, hay una cosa que se llama las minas de relave, son gigantescas las minas de relave. Y nosotros tenemos, pero creo que por el momento lo siguen manteniendo a su expensa Minera Panamá, mantenerla costaría entre 15 y 20 millones de dólares al mes. Si esos números son correctos, serían entre 180 y 240 millones de dólares. Pero fíjate lo que tenemos. El no mantenimiento de eso podría dar origen a un cataclismo ambiental. Tener el Tajo abierto genera determinado grado de contaminación. Tenemos 10.000 millones de dólares de inversión metida allá adentro. No diga, o 7.000, yo no sé cuál será el número, ellos declararon un número, sepa Dios si será ese número o no, pero ahí hay un puerto, hay un mineroducto, hay 5 de los molinos de cobre más grandes del mundo, hay carreteras, sí, son cosas muy interesantes que a la gente no le ha puesto mucho valor. Ahí se entrenaron 7.000 personas para que cuando llegue el lunes a la mañana todo el mundo sepa para dónde andar y qué hacer. Y supervisión, yo en mi oficina somos 23, si no voy a todo el mundo termina haciendo otra cosa. O sea, eso no es menor. Se creó todo un entramado empresarial para proveer bienes y servicios a la mina. O sea, eso toma su tiempo, no es fácil. Todo ese acervo cultural empresarial está ahí. Nosotros tenemos activos estratégicos globales que representan, me dice la gente, entre el 1 y 2% del total del cobre del mundo. Y resulta ser que en un contexto de estrechez económica vamos a decidir ir para otro lado. Yo creo que lo que hay que hacer es ofrecer una institucionalidad robusta que nos garantice a todos que ambientalmente existe la mayor supervisión posible y ponerlo a producir en beneficio de todo el país. Porque cuando tú ves lo que veo yo caminando y a Michelle, que me ha acompañado, bueno, me quito el sombrero, cuando tú tienes la oportunidad de salir de este entorno, el entorno que nos acompaña a todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa, y tú te vas a Chilibre y en Chilibre te das cuenta que hay gente a 4 kilómetros de la planta potabilizadora más grande del país y que los tipos están tomando agua de pozo y que se están bañando ahí del pozo. Tú dices, Dios mío, ¿en qué país vivimos y por cuánto tiempo vamos a poder vivir pacíficamente en este país si no resolvemos ese tipo de problemas? Hablando de resolver ese tipo de problemas, jefe, ¿usted cree que nos pudieran prender el aire acondicionado? Sí, pero las cosas que nosotros nos estamos topando por la calle, San Miguelito no hay agua potable, en Arrejón no hay agua potable, en Chilibre no hay agua potable, vas a Herrera y Los Santos, nada, Veraguas, nada, o sea, entonces, yo le digo a la gente, internacionalmente hay un coeficiente que se llama el coeficiente Gini para demostrar inequidad. Aquí salió un último segundo que es de pobreza multidimensional. Nosotros tenemos un tercero que es propio, que es el suministro de agua. Entre más agua tú tienes, más rico tú eres.
Entre menos cantidad de agua te llega a tu casa, más pobre tú eres. Y después cosas que estamos haciendo que son verdaderas locuras. O sea, será hora y media promedio lo que demora la gente del este llegar a Panamá y del oeste llegar a Panamá. Y digamos que ahí tenemos 100.000 personas que están haciendo ese tránsito todos los días. Eso quiere decir que nosotros estamos botando 300.000 horas hombres de productividad diaria porque no podemos resolver el tema del tráfico o no podemos generar descentralización hacia el este y hacia el oeste. ¿Cuánto tiempo uno puede esperar que la gente en un momento determinado diga, hey, se acabó, hermano, se acabó? Para acabar de fregar, el tema es hay tanta inequidad que las personas que menos tienen son las que más les cuesta el transporte, más les cuesta la comida. O sea, parece que entre menos tienen, más te cuesta. Y esos son temas que tenemos que resolver. Y flaco favor le hacemos a la democracia desde mi perspectiva. La competencia podría ser otra. La competencia política podría ser una competencia de realidades. La clase política ha decidido tener una competencia en función como si esto fuera un baratillo, una ganga. O sea, tú que quieres, eso va para ti. Tú quieres lo otro también, te lo prometo. Y lo que termina sucediendo es que a partir del 1 de julio, cuando te dan la llave de manejar el carro, te dicen, bueno, hágale, pues. Ahora cúmplame la promesa, cúmplame la mitad de la promesa. Y entonces vamos de excusa en excusa. Pero la gente allá afuera, si yo le digo, por cada gente que yo voy a saludar y no me saluda, 9 de cada 10, tú eres otro político más y va a venir a hacerme promesas que no me va a cumplir. Esto lo digo en el contexto de que si tú quieres ganar la elección tienes que prometer un tren a Chiriquí. Queremos tener grado de inversión, pero queremos tener 7 líneas de metro. Nadie quiere pagar un real de impuestos. Entonces vivimos en el país de las contradicciones. La contradicción es, todo el mundo piensa que el principal problema de Panamá es la corrupción y sin embargo el que lidera la cosa es un tipo que está condenado por corrupción. El que lo entienda, hermano, que lo compre, porque yo todavía estoy tratando de entenderlo y es muy difícil, pero bueno, muchísimas gracias con respecto al tema y el tema de los funcionarios públicos. Me haría un comentario adicional. Nosotros hemos planteado la medida de reactivación económica, racionalización, desburocratización y cambio cultural. Racionalización, te voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros tenemos que comprar un carro y la compañía que te vende el carro te tiene que hacer una diligencia de vida. El que te da financiamiento te tiene que hacer una diligencia de vida y el seguro, la compañía aseguradora te tiene que hacer una diligencia de vida. No tiene ningún sentido que haya 3 diligencias de vida para una transacción económica porque eso lo está pagando el consumidor. Ese es un ejemplo en materia de racionalización, de burocratización y también, usted va a ir a abrir un negocio, cualquiera. Voy a poner el ejemplo de mi mujer, abrir un negocio de una tiendita que venden velas y tal, adornos chiquitos. Donde la mujer abrió el negocio, el municipio una vez. Estaba ahí, tú estabas ahí. Y le encontraron, después de revisarle todo el programa para arriba y para abajo, que ella había dejado de poner un área verde de 1 metro por 2 metros de largo. Bueno, le dijeron que tenía que comprar una alfombra, esta área verde estaba afuera, en los parques, y le clavaron una multa de $2.000. Y después de eso entran los bomberos, y después eso el Ministerio de Salud. Y tú acabas de entrar, estás ahogado en préstamo, no has vendido nada, estás tratando de hacer fumar, que tiene 7 tipos y 7 procesos administrativos andando. Oye, tenemos que cambiar esa cultura empresarial, esa cultura gubernamental. El funcionario público tiene que entender que está ahí para ayudarte, para que tú generes riqueza, no para todo lo contrario. Y eso va un poco de la mano, embajador, gracias. De que hay muchas cosas por hacer a todo nivel del funcionariado público, no solo de los ministros. En la burocratización, yo le digo, yo fui ministro. En mi oficina pasó un tipo para comprar una fotocopiadora para que yo firmara el contrato. Le digo, ¿y esta cosa qué es? Dije, no, una licitación que hubo de una fotocopiadora. ¿Qué hace el ministro firmando la licitación de la fotocopiadora? No, pero es que usted tiene que firmarlo porque usted es representante legal. No he formado parte del pliego, no estuve en el proceso, no me había enterado que se estaba licitando. ¿Tú quieres que yo lo firme? Para que después que vaya preso soy yo.
¿Qué terminó pasando? Me tuvieron que traer todo el expediente de la licitación de la fotocopiadora para que el ministro de Comercio lo revisara. La cantidad de horas que perdí en eso. Todas las comisiones que usted se le ocurra, el ministro participará. El ministro no puede participar. El ministro todavía está pensando hacia adelante sobre los enormes retos del país. Y la parte administrativa todavía está corriendo por su propia cuenta y sin que el ministro formara parte ni corriera riesgo por la administración de la cosa pública. Pero bueno. Buenas tardes. El profesor Molino. Gracias. Nuestro economista, ¿qué necesita? No, primero, muy agradecido por habernos aceptado la invitación. Y, digamos, yo estuve escuchando su presentación en CADE y creo que a la gente le gustó mucho, hubo muchos aplausos. Y quisiera que expandiese un poco en el tema de cuál es su visión para la educación. Me gustó mucho que hizo referencia, me parece que ahorita sencillamente nos sacó el tema de que estamos enfocándonos en memorización cuando realmente ya con el acceso a internet cualquiera puede buscar la información. Nosotros como parte de la propuesta que hicimos en CECI es analizar la viabilidad del sistema de voucher. Al final nosotros tenemos un presupuesto muy inflado en educación que se va principalmente al funcionamiento y tenemos que 85% de las escuelas de las escuelas particulares son más costo eficientes que el Estado. Entonces, sí quisiera saber, digamos, si podría expandir en su perspectiva de qué se podría hacer en la educación y puntualmente si está familiar con el modelo del voucher o si le parecería buena idea implementarlo. Gracias. Bueno, vamos a echar un paso para atrás. Pero la pregunta es ¿para dónde va el mundo? No solo la educación, todos los temas. O sea, ¿para dónde va el mundo? Particularmente con este tema de inteligencia artificial generativa. Y déjenme comentarles una anécdota mía y de ahí empezar a construir la pregunta. Estábamos en Volcán. Yo creo que eso lo conté en casa. Y de pronto aparecieron dos muchachas haciendo un podcast. Yo, cualquiera que me llame a hacer un podcast, de 3 de la mañana, San Miguel, estoy en el podcast. Son 3 personas en el podcast y yo estoy en el podcast. Eso está. Es una de estas cosas de ser prisionero de la campaña. Y entonces aparecieron estas dos muchachas encantadoras, ninguna tendría más de... Entonces el podcast, normalmente tú hablas y ellos te preguntan, este no era así. Entonces me vinieron y me pusieron unos lentes de realidad virtual aumentada. Yo nunca había usado uno. No sé si alguien lo había usado aquí. Yo nunca lo había usado. Bueno, entonces me ponen la cosa y me dice, enfrente va a encontrar un esqueleto. Y estaba en un entorno como si estuviera un salón de operaciones y había efectivamente un esqueleto. Aquí hay una pantalla, moví la pantalla la puse acá. Entonces efectivamente estaba todo el esqueleto y yo tocaba con un aparato y me decía el nombre del hueso. Hueso por hueso, lo podía quitar, lo podía poner. Después de la paleta puse poner los músculos. El RAM puso todos los músculos y yo podía ir desconstruyendo y después poner las venas, y después poner los órganos y después... Yo tuve como 15 minutos, no me quería quitar el aparato. Era una clase de biología. Yo les cuento, yo casi no me gradué de abogado porque tenía que pasar anatomía. La cogí 2 veranos. El primero la retiré. Yo me voy a quedar. Yo no soy lo más bruto del mundo. Este tema estaba pero tan espectacularmente diseñado. Y yo estaba pasando un súper rato al mismo tiempo que estaba aprendiendo. Cuando me quité los bichos, el aparato digo, ¿cuál es el futuro de la educación? ¿Necesita escuelas? ¿Vamos a necesitar infraestructura o a ti te va a llegar a matricular en primer grado, te van a dar uno de estos aparatos y tú vas a descargar matemáticas de primer grado, primer bimestre? Y se va a haber gastado alguien $10 millones en hacer el curso de matemáticas de primer grado y le vaya a vender ese curso a todo el mundo en América Latina y a lo mejor en el mundo. Y tú vas a poder, seguramente esto debe estar a nada, si se me ocurre a mí no se le va a ocurrir a la gran mente, a que el aparato verifica tu iris, con lo cual certifica que eres tú.
Y ahí mismo te enseña, te pone el examen y manda tu nota por correo electrónico a algún lugar. Y yo decía, ¿cuál es el futuro de la educación? Si vamos hacia allá. Porque es tan evidente que vamos hacia allá que seguramente las escuelas tendrán un rol muy distinto al que tienen ahora y serán lugares de socialización, no de formación. Pero frente a ese escenario, que yo creo que viene, no estoy seguro, nosotros todavía estamos anquilosados en que la definición de que tú seas un buen estudiante es la capacidad de memoria que tienes. Y sin embargo, todos tenemos acceso al conocimiento universal a través del teléfono. ¿Cuál? ¿Cómo tú eres exitoso hoy? Bueno, el que mejor le pregunta a ChatGPT. El que mejor prompt hace ChatGPT. El que mejor uso hace ChatGPT es el tipo que va a ser más exitoso. Pero eso no es conocimiento, eso es información. No, pero espérate. La pregunta es ¿cuándo va a ser conocimiento? ¿Y cuándo tú vas a estandarizar? ¿Cuándo? Y esto representa unos temas de revolución política, económica, social, educativa, de todo tema. Porque, déjame comentar una cosa. El problema es que yo, perdona, a mis alumnos de filosofía del derecho los puse a leer la ley de Bastiat y los puse a leer Diálogo en el infierno, que es un diálogo filosófico entre Montesquieu y Maquiavelo, ¿no? De un autor, Maurice Joly. Y tenían que pararse frente al salón y explicar el tema, cómo ellos veían el libro y si los problemas que están en ese libro son contemporáneos. Y lo que hicieron fue repetirme todo lo que en YouTube hay. Porque me imagino que en la noche anterior se metieron a YouTube y lo vieron. Y ellos piensan que uno se va a dar cuenta. O sea, ahí lo que obtuvieron fue información, conocimiento cero. Entonces, bueno, pero fíjate lo que está a punto de pasar. Mientras que haya Michelle, yo voy a tomar lo que me demora el prompt y voy a pedirle a ChatGPT, porque eso es información. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo un juego que es muy distinto, que es casi pensar. Entonces yo le voy a pedir, mientras que Aida le comenta, le voy a pedir que me haga una poesía de 3 estrofas a favor de la profesora Maribel Gordón. Y después que lo haga, le voy a preguntar quién estaría en capacidad de hacerlo más rápido y mejor que ChatGPT. Y después empezamos a pensar qué significa pensar. En esto lo que estamos apuntándole, y estoy muy clara en todo lo que hemos tratado en el CICIP, pero realmente es que lo que estamos apuntándole a la memoria o no, y que sea a través de la tecnología, que tengas todas las respuestas, pero que lo importante es que sepas cuál es la pregunta que tienes que hacer, que va muy de la mano con lo que acaba de comentar Camilo, y que al final de das cuenta se dice, tú no estás analizando nada, tú simplemente bajaste toda una información, pero no quedó nada de conocimiento. Eso es a lo que le estamos apuntando, en ver la educación, cómo se va a reestructurar a futuro, que no va a ser a través del texto que vas a memorizar, sino resaltando la capacidad de análisis que puedes tener. Y yo sé que eso es clarito lo que dice Eric, igual que el profesor Cuevas, porque aquí tenemos a 3 catedráticos, incluyendo a Camilo, en diferentes áreas que han estado trabajando en temas de educación, y la propuesta aquí es, en el caso de CICIP, sí sería un poco más, está un poco más alineada. Esta es la parte que estamos viendo en torno a conocimiento, pero acá estábamos hablando de cómo hacemos accesible la educación a los padres de familia, ni siquiera a los estudiantes, a los padres de familia, para que puedan seleccionar y tratar de evitar esa brecha que teníamos nosotros en Panamá, de que hemos comentado muchas veces, de qué pasa cuando atiendes una escuela particular y una escuela pública, y la diferencia que tenemos en la formación y el desfase que tenemos en formación. Antes de pasarle la palabra, déjeme decirle un par de cosas, porque lo que yo estoy tratando de hacer, y esta es una cosa sobre la cual yo tengo muy poca información, pero creo que por aquí hay que comenzar, tener la información de hacia dónde va el mundo, porque fíjense la capacidad de pensar. Yo le pedí a este bicho, mientras que, y de hecho está listo hace rato, que me preparara gratuito, sin ningún costo, y esto lo estamos usando todos los muchachos. Aquí hay una brecha generacional en lo que somos más adultos, no lo estamos usando mucho, pero los pelados lo están manejando. Bueno, dice,
En las aulas, su luz irradia Maribel Gordón, maestra audaz, con sabiduría y dulzura guía, sembrando conocimiento y paz. Con pasión cada día enseña, su voz un eco de inspiración, en la mente de sus alumnos sueña, construyendo un futuro de unión. Con firmeza y ternura comparte su legado, un faro de virtud. Maribel Gordón en cada parte transforma vidas con aptitud. ChatGPT Se equivocó. buscó la información que siempre sube su página web. Y por eso fue que salió esa. Lo que quiero decir con esto es, háblame de si yo hubiera tenido esta necesidad y le hubiera pedido a un asistente en mi oficina que me preparara esto, si lo hubiera podido preparar mejor y más rápido que lo hizo un aparato. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos es que empezar a diseñar de allá hacia acá, entendiendo ese allá donde está, porque yo no lo entiendo, yo no tengo visibilidad. En el entorno más inmediato, 74.81 en la prueba PISA, 7% del Producto Interno Bruto, 5.200 millones de dólares, 3.500 millones de dólares en el sistema educativo. Un sistema educativo que está diseñado para llegar hasta tercer año, porque captamos 98% de los estudiantes, se gradúan en el sexto año con 47%, se pierde la mitad de la gente, ¿no? Nuestra mejor universidad, entre las 750.000 del mundo, del mundo, la mejor universidad que tenemos que es la Universidad Tecnológica. Entonces nosotros tenemos muchos recursos que estamos haciendo hoy. Con lo cual, no te puedo decir en qué me va, me parece que sí. Yo estuve viendo unas estadísticas que decían, hey, sale lo mismo o más barato que tú puedas escoger si ir a la escuela que te dé la gana en función de un vale que si seguimos pagándole en el sistema educativo. Y diciendo eso, hay una barrera que hay que resolver, porque esto se tiene que hacer con profesores, y para que se haga con profesores necesitamos reentrenar los que tenemos y entrenar con nuevas aptitudes y actitudes a los que están por entrar al sistema. Entonces hay un tema de financiamiento, de recursos a la Normal de Santiago, a la Universidad de Panamá, a la UNACHI, pero con una habilidad de poder saber cómo los entrena, que el entrenamiento no es en función de tener mayor capacidad de memoria. En este momento es de capacidad de pensamiento, análisis crítico, herramientas blandas. Y por último termino con esto. Yo pensaba que el futuro era saber programar. O sea, el futuro, si tú tienes que mandar a un hijo tuyo, hay que saber programar, ¿no? Eso fue hasta que hace 3 o 4 días vi el CEO de NVIDIA. Y el CEO de NVIDIA dice, mira, con este tema de inteligencia artificial ya no vas a tener que saber programar. Tú le vas a poner un prompt a algún tema de inteligencia artificial y él te va a hacer todo el coding para darte el programa que tú necesitas para resolver lo que tú estás buscando, tu idea de negocio, resolver el problema que tú tienes que resolver. Y estos son todos máquinas operando sobre máquinas. Una última reflexión. Lo hemos hablado en el ámbito educativo. Esta misma cosa pasó durante la Revolución Industrial. El principal lugar donde se generaba riqueza era en el campo. Después vino la Revolución Industrial y se automatizó muchas cosas, hubo muchas máquinas, se creó el tractor y se desplazaron las fuentes de producción a otros lugares. Bueno, la sociedad hoy es más robusta que lo que era antes, pero en el campo ya no se hace plata. Y en el camino, ¿qué sucedieron? Se crearon las cajas de seguro social, los salarios mínimos, pero no hay que recordar que pasamos de la nación-estado o del estado feudal a lo que es democracia. Y si tú eras rey en aquella época, no sé dónde está tu cabeza, pero a lo mejor no forma parte de tu cuerpo. Pues un montón de gente lo decapitaron, cayeron montones de gobiernos, porque por algo se llamó revolución. Estamos frente a eso. Y si estamos frente a eso, todos son preguntas, no son respuestas. ¿Cuál es el modelo constitucional que tenemos? Que en este momento es muy rígido. Tú eliges a la persona un día, 5 años más tarde, vuelves y reeliges a la persona dentro de 5 años. Necesita el modelo tener más flexibilidad para que frente a esto que va a pasar inexorablemente,
va a haber un desplazamiento de la mano de obra y de capital como nunca antes lo habíamos visto. Necesitamos tener una infraestructura constitucional que sea más flexible que la que tenemos ahora, sí o no. Pregunta, no son respuestas. Pero por lo menos si orientamos la pregunta, la podemos tener todos en conjunto, la discusión, y llegar a la mejor conclusión posible. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro? Yo sí. Adelante. No. Un placer, César Roque. Mi pregunta, señora Rocha, es que creo que algo que se habla poco, se habla mucho de las propuestas, pero se habla poco del equipo de trabajo del presidente, que para mí es muy importante. Jim Collins lo habla en su libro de For Good to Great. Muchas veces es importante el viaje, es importante el destino, pero es mucho más relevante con quién. Yo creo que todos que hemos liderado equipos de trabajo, hemos liderado empresas, sabemos lo importante que es el equipo y con quién uno va a una organización. Entonces mi pregunta es, que creo que es algo que no se habla mucho y me encantaría mucho escuchar en los debates o en los medios, es si usted fuera presidente, y no fue por el programa anterior. ¿Cómo sería su equipo de trabajo a nivel de estructura o de liderazgo de habilidades? Bueno, mira, no sé, yo tengo un enorme problema, y es que como no soy un tipo muy brillante y se me olvida lo que digo, entonces solo puedo hablar con la verdad, porque después, si me doy esta misma conversación, César, si te echan un cuento, te voy a echar uno distinto. Entonces, el equipo de nosotros es un equipo muy pequeño. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, uno de varios. Y entonces estamos creciendo el equipo. ¿Quiénes van a hacer eso? Yo no te puedo decir en función de nombres, te puedo decir en función de aptitudes. O sea, la primera es la del líder. Yo me siento muy cómodo siendo el más bruto de la mesa. Hay gente que lleva mal ser el más bruto de la mesa, siempre tiene que ser el más cantalante, el que más sabe. Se irrita si hay una persona que luce que sabe más que él o que sabe más que él o que ella. Yo en ese tema no tengo ningún complejo. Es más, te voy a decir, me siento muy incómodo si yo soy el que más sé. Muy incómodo. Pero tú me quieres poner nervioso en mi oficina o en el gobierno, que yo me siente y diga, wow, aquí el que más sabe es el que más soy yo. Porque en la medida que tú vas más arriba, de tu capacidad gerencial, tú lo sabrás, entre más arriba más, menos experto en nada eres, pero tienes la visión más grande. Entonces, eso es con respecto a nosotros dos, ¿no? Sin complejo, hands-on, claro, trabajamos y tal. Y el segundo tema que te diría es dos cualidades transversales de cualquier. La persona tiene que ser idónea en la tarea que va a desempeñar. Te diría a nivel de ministro. A nivel de viceministro, lo que tengo pensado es que sea una pura gente joven. Yo creo que nosotros podemos empezar a trabajar en la transición generacional de ir preparando, como me prepararon a mí. Yo entré a los 29 años viceministro de la presidencia. Era una posición importante, alguien había detectado que podía ser que tuviera lo que se necesitaba, pero yo no sabía. Estaban entrenándome, hay un proceso de entrenamiento para hacer la clase política que viene. Pero los que tienen puestos de mando y dirección, que tienen que tomar decisiones, tienen que ser idóneos. Tienen que haber tenido experiencia, tienen que saber de lo que está hablando, no pueden llegar para aprender. Eso lo vemos una y otra vez. Y lo segundo es, tienen que ser gente proba. Pero no proba porque te dicen que van a ser probas. ¿Sabes? Aquí tenemos una cultura de que el que fue ya no es probo y el que viene es probo. Pero no, el que viene no sabemos si es probo o no. Es que no ha tenido la oportunidad de mostrar si es probo o no es probo. La tendrá en el futuro. Pero por no haber tenido la oportunidad no te puedes autocalificar como una persona proba. Eso lo veremos en el futuro. Entonces esas son como las dos características más importantes que vería la gente. Y lo último que te diría en materia de nombramiento es el principal arma de lucha contra la corrupción es la carrera administrativa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tú entras al gobierno, tú entras al ministro, tú nombras a todo el mundo. Desde tu secretaria hasta el mensajero, de todo el ministerio.
Primero, imagínate que tú hicieras eso en tu negocio. Tu negocio cada 5 años tú votas a todo el mundo y vuelves a comenzar a hacer, estuviera quebrado. No nos hemos quebrado porque Dios es grande y porque el Estado nunca se quiebra. Pero lo segundo que sucede es que si yo nombro a todo el mundo, adivina quién voy a nombrar de director de compra. A mi amiguito. ¿Quién va a ser el subdirector de compra? Mi otro amiguito. Y entonces, aunque no llegue con la idea de estar metido en chanchullo, el ambiente es propicia al chanchullo. Otra cosa fuera que todo el mundo es de carrera. Ah, bueno, tuviera que meterte en un chanchullo, esta es mi carrera, hermano. Yo no voy a firmar eso. Se empieza a trancar todo el sistema. Si hay alguien que intenta abusar del mismo. Eso es lo que hacen todos los países civilizados. ¿Por qué no funcionaba en Panamá? Porque la carrera administrativa siempre se intenta implementar cuando yo perdí el gobierno. Entonces el gobierno entrante lo que percibe es que tú estás tratando de proteger a tus compañeros de partido que están a punto de ser destituidos y inmediatamente se genera una desconfianza. En materia educativa no mencioné una cosa que tiene que ver con esto. Hay una desconfianza automática entre profesores y maestros y la administración, también por esto mismo, porque el Ministerio de Educación tiene 7.000 contratos. Por supuesto, cuando llega, ese es el primer filete de los diputados. Después que tú votaste 7.000 personas y nombraste 7.000 nuevos maestros, y tú llamas al dirigente de algo a que venga porque hay que cambiar el sistema educativo, ese tipo entra a tu despacho pensando, te están tratando de ver cómo me vota a mí. Entonces, se rompe la confianza en el sistema educativo. Pero regresando al tema, hay que implementar la carrera administrativa ya, no podemos seguir esperando para implementar eso. Entonces, Pablo, adelante. Muchísimas gracias por asistir, de verdad, muy complacido con tenerlo aquí. Yo voy a tocar el tema de la caja del Seguro Social porque eso es un tema transversal. Al final del día le pega a las finanzas públicas, evidentemente está muy relacionado con el tema también del empleo y tal vez muchos no lo vean desde esta óptica, pero impacta muchísimo a la seguridad jurídica, particularmente si nos vamos por la nefasta propuesta de fusionar los sistemas, porque le estás quitando o expropiándole el ahorro a los que están dentro del subsistema mixto. Entonces, entendiendo eso y sabiendo de que pues, ya los ojos de las calificadoras de riesgo están también puestos sobre cualquier potencial reforma que se pueda hacer, por lo que va a representar esa deuda de más de 75.000 millones de dólares de la Caja del Seguro Social, más allá de reformas paramétricas que hay que hacerlo, o sea, el sistema, aun cuando se modifique, si no se le hacen reformas paramétricas, no va para ningún lado. ¿Qué han considerado en el plan de gobierno de cara a la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, particularmente entendiendo que el sistema de pensiones no es solamente la Caja del Seguro Social, hay otros actores que están dentro del mismo? Por ejemplo, tienes el MIDES con 100 ahorita a los 65, tienes a las AFP, que son las administradoras privadas, etc. Entonces, entendiendo que no es solamente la caja, cómo lo están viendo, y también algo súper importante, la Caja del Seguro Social tiene sus digamos, reservas y demás, con el Banco Nacional. Entonces, cualquier situación que pueda ocurrir ahí le va a pegar directamente a la banca local. Entonces, quería entender un poquito cómo están visualizando el tema de la caja. Tenemos claro, porque obviamente este es un tema que todo lo que has mencionado y con todo lo que he escuchado, tanto tuyo como de Eric, como de Pablo, como de Camilo, al final de cuentas, Pablo, las mismas respuestas que tú estás buscando es exactamente lo que hemos analizado en la propuesta, porque todo el aprendizaje y la perspectiva de cómo modificar la Caja del Seguro Social, incluyendo los aportes que nos hizo el profesor Cuevas, es realmente las maneras en que estamos planteando cómo podemos trabajar en solucionar el tema de la Caja del Seguro Social, que no sea solamente, porque va a haber una, sin duda, hay en el corto plazo y de mediano y largo para responder. Pero ahí, además te vamos a decir, a ver si me escuchó o no me escuchó, ya no soy La pregunta es con esas 6 balas. Obviamente hay que ponerlo en el contexto de las balas con las que se cuenta. ¿No? Porque yo pudiera venir aquí a decirte cualquier cosa, pero al final hay 6 balas. 6 balas para miles de cosas, ¿no? Yo anticipo, y ojalá me equivoque, que esto va
lo que vimos con el tema de la mina va a ser un detalle, claro, lo que vamos a ver cuando empecemos a abordar este tema. Entonces hay como, la respuesta es, yo no creo que pueda haber en este próximo gobierno, o sea, este próximo gobierno no se puede ausentar de la discusión y de la solución, pero la solución no será de largo plazo. Yo creo que el próximo gobierno, quien sea que sea, hará un excelente trabajo si patea la bola 10 años más para adelante, o 15 años más para adelante. Porque cuando tú hablas de 75.000 millones de dólares, eso no se resuelve con medidas panameñas. Y es un tema que siempre crece. O sea, si tú en vez de decirme a mí, bueno, ya tú no te vas a jubilar a los 62, te vas a jubilar a los 70, bueno, pues pagate un poco la bola, pero eventualmente me voy a jubilar y en ese programa no viene nadie detrás. O sea que va a ser déficit, salvo que me diga que me voy a jubilar cuando me voy a morir. Si no es así, eventualmente todo el programa es deficitario. Y hacer una cosa distinta es robar, que nosotros le robemos a ustedes. ¿No? Entonces, y las condiciones del robo están dadas en función de que todavía no se han individualizado las cuentas. En el CIACAP, las cuentas ya están individualizadas. O sea, a ti te llega tu reporte todos los meses de lo que te toca como funcionario público, lo que tú has ido ahorrando, cuál ha sido tu rendimiento y tal y cual. En la Caja de Seguro Social, en ese subprograma, no se han individualizado que yo sé. Entonces, las condiciones están para permitirlo, porque si a ti te llegara ya tu estado de cuenta y tú supieras que tienes $7.423, si un día aparece y es cero, tú vas para la calle, ¿no? Entonces, ese es como un tema. ¿Right? Ahora sí, si planteamos la posibilidad de decir lo que dijo, este esfuerzo en función del capital político que se tiene como gobierno va a patear la bola 15 años, y digamos que esa es la meta. La pregunta es, ¿qué clase de medidas tenemos que tomar para subsistir esos 15 años? Y ahí, tal vez no me dejará mentir, los actuarios no tienen una posición fina sobre ese tema, en virtud de que, bueno, la última vez que vi, no estaban todos los actuarios nombrados, creo que ahora sí están todos los actuarios nombrados, pero todavía no han sacado el informe actuarial de recomendaciones para la Junta Directiva. Creo que todavía no están. No está en Nombraron a una señora que supuestamente por un periodo de 7 años, pero ahora le dijeron que eran 5 y la señora no quiere y no sé cómo ha quedado eso. Pero jurídicamente, Así para saber, digamos, dónde está la tormenta y a qué altura navegar y cuál es la velocidad de crucero y tal, se necesita ese primer ejercicio, y ese ejercicio no sale por una u otra razón. Pero yo creo que es irresponsable, y tal vez este es el punto político más importante, es que nosotros, la mayoría de los candidatos, con excepción de tu servidor, le estén planteando al país que tú no te preocupes, que todo el problema lo va a resolver el gobierno. De hecho, hoy estuve revisando algunas declaraciones públicas, pues estoy preparando el debate del miércoles, en donde dice que es irresponsable y que es robarle al pueblo panameño si tú le exiges que ponga plata en la reforma, para la reforma de la seguridad social. ¿Eso qué significa? Bueno, el día que ganas y te dan la llave del Volkswagen y te dicen, bueno, ándelo. Tú ahora, en ese contexto de situación económica estrechez, poca gobernabilidad, tú le tienes que decir que todo lo que la Corte no se lo va a cumplir. Porque tú me dijiste a mí que yo te diera el voto a ti, porque no me iba a costar nada la Caja de Seguro Social y que tú solito con el gobierno lo ibas a resolver. Todos sabemos aquí que para comenzar, yo creo que ya estamos tarde, el gobierno tenía que haber hecho 3.000 y 3.000 millones de dólares de deuda más para reflotar, para darle un oxígeno al tema. Entonces, el planteamiento es no emitir entre 1.000 y 3.000 millones de dólares de deuda, que la adquiera la Caja de Seguro Social, que hay un trasvase de fondo de su programa de invalidez y muerte por mixto, que tiene la plata en este momento, la tiene en cash, se la pase al subsistema por beneficio definido. Eso nos va a dar un espacio en donde, aun cuando hay déficit, está el saldo en caja que va a permitir seguir pagando las pensiones, y en el interín tratar de ofrecer la mayor credibilidad al sistema posible. Significa cero escándalos de corrupción, porque tú no puedes llegar a debate con maletas de esa naturaleza. Eso significa
que vamos a tener que devolverle la confianza al sistema, a los asegurados del sistema. Eso es que tienen que haber un sistema así tan pleno siglo XXI que funciona, que sabemos dónde está el inventario del medicamento y podemos reubicarlo en función de necesidades. En fin, que no es que es un sistema que está colapsado y no sirve en materia de prestaciones médicas y nada, que la gente sienta que eso está mejorando y después, con un talento político brutal, hay que presentar un documento que se haya consensuado con la mayor cantidad de gente posible. Por eso es que, si ustedes han oído algunas de las cosas que estaba diciendo, yo siempre he dicho, necesitamos un gobierno de unidad nacional. Porque es que tú no puedes, esto lo va a hacer y que nosotros y ellos, porque ellos son más y ellos van a estar en la calle. Entonces necesitamos ser grandes al momento de ganar, repartir el gobierno, entender que esto lo vamos a solucionar entre todos y dar espacio a que podamos sacar este tema, pero esto no va a ser nada fácil, nada fácil. Y termino con una anécdota. En una de estas reuniones un día me acompañó mi esposa. Y entonces nos fuimos a acostar, ella siempre noctámbula, ¿no? Yo me paro, me estaba viendo fijamente y yo le digo, hey, ¿qué pasó? Me dice, no voy a votar por ti. Yo digo, ¿y eso, amor? Me dice, tú has visto la cantidad de problemas que tú vas a traer todos esos problemas para casa. Y la verdad es que, ¿sabes? La vida tiene un destino manifiesto, ¿no? Todos estamos apurados para ganar, para traernos este pocotón de maletas para la casa, ¿no? Y nosotros, hablo por ahí de Michelle y tu servidor, nosotros lo vemos como nuestra responsabilidad generacional de colaborar con la construcción de nuestro país. Si se hace, si no se da. Profesor y Nico. Yo quería solamente hacer una observación con respecto a lo de la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo demás. Porque definitivamente nosotros acabamos de pasar una pandemia. Y si usted escucha a los expertos de comunicación y los análisis de las pruebas que están haciendo actualmente, ¿qué está en el ambiente? A que los muchachos de tercer grado, cuarto grado, leen y no entienden lo que dicen. Eso es lo que dicen todos. Pero el que está diciendo eso no está justificando qué es lo que está pasando. En el 20, el muchacho estuvo en su casa. En el 21, el muchacho estuvo en su casa con una computadora, los que la tenían, o con un aparatito los que la tenían. A mí se me presentaba un padre de familia y me dice, ¿qué hago si tengo 3 hijos y no tengo un aparato? ¿Qué pasa? El chiquillo que va para tercer grado el año 22, era la primera vez que iba a la escuela. Entonces ese chiquillo estaba perdido en la nebulosa. Definitivamente la máquina y el enfrente no es lo mismo y está demostrado científicamente que se necesita al docente de frente para complementar. Entonces, ¿qué quiero decir esto? La tecnología nos ha ayudado, a nosotros nos ayudó la pandemia. Todo el mundo dice las escuelas privadas no están recibiendo, no están gastando en esto y el otro. Rebajen. Y nos rebajaron, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que gastar por centro educativo de 50 a 60 mil dólares en meter tecnología nueva para que ahora las escuelas privadas, no solamente en el salón de clase lo trabaja un profesor, sino que el profesor tiene su salón de clase, da tus clases esencialmente y tiene arriba una pantalla y un proyector porque se conecta y los muchachos están trabajando distintos. Nos cambió, pero el docente y la relación esa docente-estudiante no se puede reemplazar con ningún tipo de tecnología. Este es mi punto de vista, porque sé que incluso si la inteligencia artificial no recibe la implementación o la alimentación de un humano, tampoco puede funcionar. Entonces, creo que definitivamente no podemos soltar y pensar que la tecnología de por sí va a resolver los problemas. Tiene siempre que tener un apoyo de la persona que está al lado con el estudiante. Yo no le voy a llevar a la contraria, yo no soy experto en el tema, pero le voy a comentar algunas cosas. Es una cosa que se llama test de Turing, una cosa que se creó hace muchísimo tiempo, que establece, usted acaba de ver lo que hizo la inteligencia artificial conmigo, o sea,
lo hizo mejor que yo. Yo tengo 13 años en la secundaria, 5 universidades, una maestría, una posgrado y una fellowship. Yo no hubiera podido hacer eso, no hubiera tomado como 4 años de universidad para hablar más. De momento lo siguiente, ¿no? Ese caso de Turing, estamos en la infancia de la inteligencia artificial. Esto no se queda aquí. Esto está empezando. En la próxima, los expertos están diciendo el ChatGPT 3.5, dicen que el ChatGPT 4.0 se supera el de ese Turing, en donde ya tú no sabes si estás hablando con una máquina o con un ser humano. La pregunta es eso que significa, yo no sé. Yo solo sé cuando me puse esa cosa y dije, ¿cuánto tiempo demora en que este curso sea mejor que cualquier profesor? Y lo que creo es que viene una transformación del sistema educativo en donde la escuela ahora es para ofrecer habilidad de liderazgo. Porque si todos estamos con un embudo de esto, Estamos hallados. ¿cuándo perdemos nuestras capacidades de interacción personal? Pero yo veo los centros educativos, poder haber visto eso y con la poca imaginación que yo tengo, más por ahí que por el lado de la infraestructura. Y la revolución, o sea, si usted lee la literatura, abogado, arquitecto, ingeniero, todas las profesiones de cuello blanco, incluyendo programadores de computadoras, van a hacer cosas obsoletas del pasado. El tema médico, por ejemplo, le digo qué es lo que está pasando. Un ejemplo, cáncer de mama. Todos los años en el mundo se hacen cientos de millones de radiografías de cáncer de mama. Por supuesto, un solo médico no ve todas las radiografías. En una vida de un médico, uno muy prestigioso verá X. Pero esas no son las que pasan. Él con su experiencia, a lo largo de los años, va detectando cosas. Eso es su acervo personal de ser muy exitoso. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Bueno, que él revisa las 100 millones de radiografías. De esas 100 millones de radiografías, escoge los 20 millones de radiografías que tuvieron cáncer de mama y empieza a revisarlas 10 años atrás, a ver qué patrón en común encuentra. Y cuando encontró que esta venita, 10 años atrás de todas las mujeres que tuvieron cáncer de mama, se engrosó, detecta un patrón de comportamiento. Eso ningún ser humano lo hubiera podido agregar. Y eso lo está haciendo solito la computadora. La capacidad de analizar datos y procesar datos es muchísimo mayor que la de todo el mundo. La pregunta en torno a eso es, ok, si sabemos que ese es el futuro, ¿qué estamos haciendo en materia de construcción de política pública, en gobernabilidad, en educación, en seguridad nacional? ¿Cómo vamos a mirar para adelante? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que en función de la ciencia que llega al gobierno tiene tantos temas que nosotros nunca miramos para adelante, siempre miramos para atrás. Siempre nos pasamos resolviendo los problemas que dejó alguien y nunca tenemos la posibilidad de decir, oye, esto cómo viene y cómo miramos el juego que viene. No es que ya pasó. Porque el sistema de gobierno, si usted hoy está jugando todavía el juego que ya pasó, el sistema ilegal, mire, ¿hace cuántos años existe Uber? No sé. No, más. ¿Aquí para más? ¿O sí? Probablemente más. Sí. Fíjese, el sistema político no ha podido crear una reglamentación jurídica de Uber. La tecnología va tan rápido y el proceso legislativo es tan lento que todavía no hemos podido conseguir un consenso en torno a cómo regular Uber, y Uber está andando. Y yo como ministro de Comercio se me acercaron unos taxistas a decirme, tú tienes que quitarle la licencia comercial a Uber. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Hey, me parece, o sea, ¿cuál es el negocio de ellos? Vamos a examinarlo, llegué a la casa y lo comenté y me hicieron, me dijeron, papá, como tú quites moverte aquí. Primero te van a quemar la casa, pero primero vamos a quemarte la casa somos nosotros mismos. O sea, ¿cómo lidiar con la tecnología cuando la tecnología va a su velocidad y no le pide permiso al sistema jurídico? Son retos que tenemos por delante como sociedad y tenemos que pensar en ellos si queremos aspirar no a tratar de resolverlos, sino a adaptarnos a Hay que trabajar con. Un último ejemplo. Cuando yo era embajador en Naciones Unidas hace como
5 años atrás, 6 años atrás, nos invitó el embajador de Israel a visitar Israel y hubo una conferencia muy grande. Entonces, una de las conferencias era el señor que había hecho el microchip de manejo de conducción sin chofer, autónomo. Entonces el tipo empezó a hablar su conferencia y la verdad es que todo lo que decía eran cosas muy lógicas. A lo mejor yo no había pensado en ella, pero todas eran muy lógicas. Hasta que ella me dijo, y es que ustedes no pueden anticipar el efecto de esto en el precio de los bienes raíces. Pero esa no la estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver el tipo que acaba de hacer el chip de manejo autónomo de vehículos con el precio de bienes raíces? Ella levantó la mano, ¿no? Explícame esa. Me dice, sencillo. ¿Tú has visto la cantidad de parkings que hay dentro de las ciudades? Bueno, ningún carro, si se maneja solo, él va a ir cuando se acabe el tráfico vehicular, va a ir a un parque de estacionamiento, un lugar en donde el metro cuadrado no vale nada. Y allá va a ir a cargarse. Lo que significa que tú vas a liberar todos los estacionamientos y acabas de crear miles de metros cuadrados más en todas las ciudades. Con lo cual, a mayor oferta, menor precio. Yo, ¿what? Toda la lógica del mundo. Ya en California están probando el manejo autónomo de todas las mulas. ¿Cuál es el efecto sobre todo? El salario más alto no universitario, el tipo que maneja mulas. Y si lo desplazan, ¿qué van a hacer con esa gente? Empezar a dar vuelta porque lo que se viene es serio y las implicaciones de eso en el sistema de seguridad social, en la incorporación de un concepto de renta básica universal o no, el financiamiento presupuestario de eso, impuestos para las máquinas. O sea, hay toda una discusión ahí que viene detrás, que nosotros estamos tan metidos en nuestros problemitas de hoy que no empezamos a mirar lo que viene hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que hay una tarea que no se puede dejar de lado. No hemos hablado nada de salud, de seguridad. Un complemento también precisamente a su aporte es el famoso meme del dron con el helicóptero y el camarógrafo. O sea, el dron filmando desde arriba lo que pasa, cuando antes se necesitaba un helicóptero, el piloto y el camarógrafo. Entonces, 3 cosas ya la reemplaza una. Y es totalmente aparte, o sea, sin requerimiento de estar un ser humano operando en el momento. Pero la pregunta mía es precisamente, y gracias por venir acá, realmente es algo un poco vertebral y considero como panameño, como empresario, y también a la hora de, digamos, a promover la inversión o incentivar la inversión. ¿Cuáles serían las políticas de su gobierno o las políticas de su plan para mitigar el efecto o trabajar con respecto a lo que nos acaba de poner, que nos bajaron del grado de inversión de B más a B menos? ¿Cuáles van a ser las alternativas precisas para poder restablecer ese estatus o crear los cimientos para poder restablecer ese estatus que teníamos? Y es tan importante a nivel regional y nacional. Así que por eso. Yo le agrego un par de cositas más a lo que dijo Nicolás, que vamos a esa línea. De ser elegido presidente, ¿cuáles serían las políticas públicas para que este país sea realmente un país competitivo? Y la otra, de ser presidente, ¿qué harías tú si el Suntrax te cierra el país por un mes? Son varias preguntas. Se le tira el Senafrón, no se lo dice. Se me va a olvidar. Voy a empezar con la de Senafrón, pero se me va a olvidar. Yo tengo muy mala memoria. Mira, cuando yo veía que estaba el país cerrado, nadie lo abría, habiendo tenido algo de experiencia, sin ser el que más experiencia tiene en instituciones gubernamentales, yo me preguntaba dónde está el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Y les voy a decir por qué. Esta es la calle que está cerrada. Y aquí tengo todo este papel, que eran 20 o 25. Disculpe que le interrumpa, pero ahorita mismo ahí andando en presidencia, porque yo fui a las primeras reuniones, que el gabinete logístico
con el Ministerio de la Presidencia están haciendo todo lo que tiene que ver el proyecto de las políticas de, ¿cómo era la palabra? No me acuerdo. O sea, para poder mitigar el efecto de lo que pasó en octubre, noviembre del año pasado. Eso es algo que sería buenísimo ver cuáles son las alternativas que tienen ustedes para seguir ese proyecto y hacerlo más robusto. Mira, la primera es que tiene que devolverle gobernabilidad al país. O sea, si tú tienes 10.000 escándalos andando y no le pasa nada a nadie y nadie va preso y el caldo cultivo está ahí. Después van a haber manifestaciones y manifestaciones. Yo he distinguido dos tipos de manifestaciones. La manifestación de, hey, yo estoy cansado que no hay agua, no hay agua y no hay agua. Y entonces esa se resuelve con el funcionario público. Te hicieron la primera bien, te hicieron la segunda bien, la tercera está en tu casa. O sea, tú tienes que crear un mecanismo en tu ministerio, en tu institución, donde la gente no me sirve a mí, y entiendo eso como parte de tu responsabilidad como buen gestor de las cosas públicas. Y es que la gente tiene que hablar contigo, tiene, no puede ser que todos los días están haciendo trabajo. Pero, y después hay otro tipo de manifestación, que es una manifestación que su intención no es la reclamación social. Su intención es la anarquía, es tratar de llegar al gobierno con lo que no pudieron poner en las urnas. Y en ese orden de ideas yo te digo que el Consejo de Defensa Pública, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Pública no hizo su trabajo. Y aquí va a decir, este es el punto de cierre, esta es la gente que se está manifestando y está sacando. ¿Qué necesita esa gente? Agua, necesita comida, necesita que su mujer que está aquí, alguien le lleve la plata para que compre la comida. ¿Cómo nosotros no pudimos romper este canal de comunicación? Porque si tú vives ahí, vas a estar 20 días, pero al segundo día no llega agua, ustedes tienen que pensar muy bien si tú no te vas de ahí. Porque en algún momento vas a tener que llegar a los paramédicos a hidratarte. Y si no llega comida, ¿qué es lo que pasa? Y no tiene nada que ver con el punto, tiene que ver con la cadena de suministro que llega al punto. Entonces lo que te quiero decir con esto es que a mí me pareció que a este gobierno le faltó mucha competencia en cómo se gestionó la crisis. Yo entiendo que eran tantos puntos que no había fórmula en que la Policía Nacional los atendiera todos al mismo tiempo, pero se pudo haber hecho mucho mejor. Y yo sé que el próximo gobierno tiene que ir entendiendo que tiene que tener una estrategia de esto, porque tiene que ser muy tonto no saber que va a tener cientos de miles de personas por la calle, y dentro de eso va a tener algunos anarquicos que van a tratar de divorciar al país. Y debe existir la garantía de la certeza de castigo, precisamente para poder tener también la credibilidad por parte de la ciudadanía. Pero la solvencia moral del gobierno para poder implementar eso es fundamental. Ahora, tú hablaste de grado de inversión. Nosotros nos tenemos que comportar como un buen padre de familia. ¿Pero qué significa eso? 5.000 millones de dólares para un tren a Chiriquí. O sea, cuando tú le planteas, que no son 5.000 millones de dólares. El estudio de prefactibilidad, no hay estudio de factibilidad, no están asegurados los derechos de servidumbre. Hay poca gente que duda que el tren va a tener volumen suficiente de personas o de carga para poder mover eficientemente algo de ida y de vuelta. Va a demorar más de 5 años y sin duda va a costar más de 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú le crees a alguien que te dice que va a ser la extensión de las 3 líneas del metro, la línea 5 del metro, que le va a dar $95 a todo el mundo, que va a meter 100 millones de dólares en Prontur, pero además va a retomar la inversión? Cuando tú quieres poner orden en tu casa, porque se nos fue la mano de viaje y gastamos más plata de la que debimos, tú sabes que lo que hay es no more in the street. ¿Ya? ¿Tú quisieras ir para acá? Sí, sin duda, pero bueno, si no hay plata, ¿qué quieres hacer en la casa? ¿Qué vamos a hacer? Hasta que pongamos la casa en orden. Entonces, no es tan brusco, pero por ejemplo, cosas como todo el mundo que se jubile o todo el mundo que renuncie, no hay sustitución en el Estado. Entonces yo no estoy planteando que vamos a reducir la planilla del Estado en función de que vamos a ir a votar a gente, pero nadie que se va se contrata.
Entonces empezamos con medidas pequeñitas a tratar de empezar a poner colectivamente la casa en orden. Si no, francamente no va a ser posible. Y el que te lo diga, te está echando cuenta. O sea, porque es que tú no puedes gastar mucha plata. Ahora las tasas de interés, 7,79 tasas de interés. Y no habíamos perdido gran inversión. La única pregunta que cabe hacerse ahí es si yo había descontado, porque yo creo que parcialmente estaba descontada de que se iba a perder gran inversión por los mercados internacionales de capital. Pero la pregunta es si estaba totalmente descontada la tasa. Vamos a ver en la próxima colocación de deuda cuál es la tasa a la que viene. Y después, ¿cuál es el efecto de eso en la hipoteca de todos nosotros? Porque si estaban viendo la calificación de ASA riesgo, ayer salió muy bien, o sea, salió con grado de inversión ASA. Pero en la calificación decía, te estamos dando clasificación de grado de inversión, porque tu número está muy bien. Pero la política es que nunca nadie podrá tener un peldaño más que el soberano. Entonces, bueno, puede seguir esto empeorando, sin duda que esto puede seguir empeorando. Pero nuevamente, ¿cuál es la responsabilidad? Voy a desviarme y voy a politizar esto un poco más. Vamos ahí y voy a empezar a decir, hace un rato hablé como los rusos. Agarran su plan de gobierno y empiezan a anotar, me está prometiendo que me va a volver $95, Voy a hablarle de Ricardo Lombana. Ricardo le ha planteado al país que él lo primero que va a hacer va a ser un referéndum para saber cuáles son las cosas que el pueblo panameño quiere en su constituyente. Y después vamos a ir a una constituyente. ¿Alguien sabe lo que significa una constituyente? La constituyente inicia por elegir a los constituyentes. Entonces, ¿quiénes van a salir? ¿Quién se va a postular para constituyente? Tiene que tener una plataforma nacional, tiene que tener la plata que yo no tengo para hacer mi campaña en la presidencia. Pero son también. Exactamente. Entonces, vamos a ver quiénes van a ser esos constituyentes. Esos constituyentes le acabamos de dar la llave de la casa. Y le dije, redacte la constitución. Y por más que yo he hablado de inteligencia artificial, el teléfono celular, que no tenía cuando se redactó la última constitución no existía y por lo tanto necesitamos reformas profundas. Nuestra constitución tiene, por ejemplo, que la economía de mercado es la mejor manera de distribuir bienestar. Los constituyentes electos van a pensar que sí o no, nadie sabe. Segundo, nosotros tenemos un capítulo entero del Canal de Panamá. Desde mi perspectiva ha funcionado. ¿Será perfecto? ¿No? Pero yo no lo tocaría en absoluto, porque cuando tú abres eso, tú no sabes cómo va a quedar. Cualquier cosa puede pasar. Estamos dispuestos a través de una constituyente a poner en riesgo el Canal de Panamá. Entonces, cuando oímos hablar de constituyente, que de hecho se pasó, todo excepto Gaby Carrizo y yo hemos planteado que no vamos con una constituyente. Todos los demás han planteado una constituyente. La pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son los riesgos? Pero aquí va. Si usted cree que pasar por un plebiscito y después por una constituyente demora 2 años, ¿quién pone a un real en este país durante 2 años? Eso lo digo en el siguiente contexto. Todos los gobiernos que han entrado han encontrado un paquete de inversión por hacerse. Varela se encontró la línea 2 del metro con sus problemas y sus cosas. Se encontró 7 Minsacapsis, con algunos bien, algunos mal, y el problema del gobierno era echarlo a andar y el financiamiento y la cosa. Pero el proyecto ya estaba andando, o sea, la concepción estaba. Se había hecho los pliegos de cargos, se había licitado, se había encontrado el financiamiento, ya la obra había empezado, estaba embrionaria, pero había empezado. Ustedes se han preguntado, el próximo gobierno, ¿qué heredan dando nuevo? Nada. Eso significa que si hubiera plata y yo empiezo a conceptualizar proyectos hoy, a hacer el pliego hoy, a hacer la licitación hoy, a buscar financiamiento hoy, yo estoy a 2 años poner la primera piedra. ¿Y los 2 primeros años qué hacemos? O sea, lo que estoy planteando es, el gobierno que viene tiene que saber
moverse desde el día 1, porque las condiciones que se va a encontrar no es que herede cosas andando en donde yo me monto el abuelo y navego hasta que ya después pongo a andar las mías. Por eso yo le digo a todo el mundo, mire la idoneidad de su candidato, mire la experiencia. Y yo, por supuesto que estoy aquí tratando de vender mi moto, ¿no? Pero si no le gusta, si no le gusta mi moto, mire eso en la moto de los demás. Porque esa decisión no hace. La gente me pregunta, ¿y tú cómo ves la cosa? Yo soy bastante negativo. Entonces no es el tipo más positivo del mundo, pero yo creo que lo que va a heredar el próximo gobierno es una cosa en el medio, ninguno de los extremos, ni para bien ni para mal, entre la recesión económica que se vivió en la primera etapa del gobierno de Mireya Moscoso, la parte final del gobierno de Pérez Valladares, y el cierre de los bancos. Una cosa en el medio. No vamos a llegar al cierre de los bancos, pero va a ser una cosa en el medio. Aquí vamos a necesitar toda la idoneidad del gobierno de unidad nacional, o sea, para salir de esta va a requerir un concurso de las mejores mentes. Tú has dicho algo muy válido que yo siempre converso, ¿no? Cuando comentaste lo de Lumbana y lo de Rux. El problema de Lumbana y Rux y de sus partidos políticos es que son cascarones. Y tú te encuentras en el partido, por ejemplo, de Lumbana, a gente de izquierda, ultraliberal, y en ese mismo encuentra gente de derecha ultraconservadora. Esa gente llega a ganar. ¿Tú te imaginas cómo van a ser las discusiones de la política pública? Tienen un tipo como Aramburu Porras, que es un PhD en economía en Chicago Boy, de mercado abierto, y al lado a Felipe Aragote. Entonces, y en todos los partidos políticos es así, pero los partidos políticos no tienen ideología. Ese es el gran problema que tenemos políticamente cuando vamos a una elección. Los partidos no tienen ideología. Y por eso es que se promete lo que se promete, salen los candidatos que salen y ganan quienes ganan. Y si eso le sumas que la mayoría del pueblo panameño, eso es una conversación que tuvimos con un periodista, de todo el universo de los 3 millones de personas que van a votar, menos del 10% tiene un título universitario. Y hay que ver qué títulos universitarios tiene esa gente, porque hay universidades. Casi el 60% nada más tiene escuela primaria, otro porcentaje más primer ciclo de escuela secundaria. El 86% de las personas que van a votar el 5 de mayo, menos de 20 días, intelectualmente es como si estuvieras hablando con un chiquillo de 17 años. Entonces por eso que tú ves que candidatos salen bailando y no sé qué, esto y otro, porque ese es el mundo de las personas, ese es el universo intelectual de las personas que van a votar. La mayoría quiere votar. Y no también no por Lumbana, sino por gente y a que no nivel, conocen. exacto, y a nivel de los partidos políticos es más o menos lo mismo. Y al final todo redonda en el tema de educación. Entonces tú tienes partidos así como el demócrata, tienes un tipo de extrema izquierda y otro tipo de extrema derecha en el mismo lado, sentado en la misma mesa haciendo un plan económico. Fíjate que tú tienes la razón, pero más peligroso que eso es si tú le haces caso a lo que están prometiendo. Póngale cuidado porque hay una sociedad que está cansada de que la prometan y no le cumplan. Y el problema de eso no lo vamos a ver en la próxima elección, y no creo que en la siguiente, pero el modelo se está viendo. Y aquí hay un espacio muy importante en donde la sociedad civil puede trabajar, y es, voy a castigar al candidato que me esté echando un cuento. Eso no lo ha estado haciendo nadie activamente. O sea, ninguno de los debates ha propiciado cuál es el efecto que usted está planteando si usted va a un referéndum y después a un... ¿Esto qué significa en materia macroeconómica? Para el país, no para el país, discutámoslo. Melitón, tú en tu plan de gobierno no lo has presentado y me empieza a poner ruido y presión con esas cosas. Y entonces vamos haciendo que todo el mundo no empieza a vender cosas imposibles. Todo está diciendo, si todos estuviéramos vendiendo, si todos estamos vendiendo lo mismo, no hay problema. El que gane va a vender lo que prometió. El problema es que todo el mundo está vendiendo lo mismo, pero de cosas imposibles.
Entonces tú ya sabes que va a haber una decepción ciudadana. Y ahí es donde está el problema. Pero nadie disciplina a los candidatos. No hay un método, porque el debate político en los medios es tan pobre, que al final del día, pues, you can get away with murder. O sea, no, y si el otro te promete 500.000 empleos, bueno, yo te voy a tirar 650.000 empleos, ¿de dónde van a salir? No te preocupes esa vaina. O sea, yo he estado estudiando los planes de gobierno de las imágenes. Yo voy a comentar el de Ricardo, el de Rómulo, 500.000 empleos. En la elección anterior planteó 400.000. ¿Qué cosas mejoraron como para que ahora podamos tener 100.000 empleos más? Ricardo Lombana está planteando, déjenme ver si lo recuerdo bien, la creación de 100.000 nuevas empresas pyme y 80.000 nuevos empleos en otra cosa. ¿Sabe? El total del desempleo son 155.000 personas. El empleo no lo crea el gobierno, salvo que estemos pensando en nombrar. ¿De dónde salen esos números? Cada vez que tú le pones un número, una cosa que tú no controlas, ¿cómo tú dices ese número? O sea, ¿cómo llegamos a ese número? ¿Cómo son 500.000 y no 493.000 o 814.000 o 223.000 aquí? Yo realmente no lo sé, pero la gente afuera, que todo el mundo tiene esto, todo el mundo lo está recibiendo en todo. Y aquí no hay que subestimar a nadie. Lo que ha pasado con el tema. El otro día, bueno, ya hace algún tiempo yo me monté en un taxi. Entonces, yo estábamos hablando de Naciones Unidas, ¿no? Entonces yo fui embajador de Naciones Unidas. Entonces yo digo, espérate, no voy a los 5 años. Me fui acumulando mi puesto. Voy a darle la lección de Naciones Unidas a este individuo. Lección de Naciones Unidas. El taxista era abogado. ¿Y cómo le gustaba Naciones Unidas? Ese tipo sabía de Naciones Unidas. Yo, wow, ¿cuándo me imaginé yo que al montarme en este taxi, este tipo iba a saber lo que sabía? Y físicamente, ¿sabes? No te decía que sabe. La gente está teniendo acceso a la información. Y es la gente de todo nivel. O sea, si ha habido una cosa, es que antes la clase social alta tenía muchísimo más acceso a información que la gente que no tenía. Hoy esa vaina desapareció. Ahora lo que tenemos es más capacidad de pensar porque hemos sido mejor entrenados. La gente que pertenece al mejor quintil o al quintil superior. Y le cuento, con esta vaina de ChatGPT, si el tipo lo escribe o lo lee, es imposible que tú lo diferencies entre un PhD de Chicago o un tipo que se agarró en Princeton o en Harvard. Este es el momento, creo que, de la historia, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuántas veces Winston Churchill trató de ser primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, antes de la Segunda Guerra Mundial? Y cuando ganaron los aliados la Segunda Guerra Mundial, quiso reelegirse y no ganó. A lo que él suelta el quote que dice: a los líderes se les escoge acorde a la necesidad del momento. Entonces, que este momento Panamá está necesitando justo lo que acabó usted de decir, que es promover la sensatez, porque el acceso a la información también se enfoca a otras realidades que pueden también, digamos, servir de canal para que podamos tener también a través de la ciudadanía en nuestro país. Estoy de acuerdo contigo. Tú mencionaste inversión extranjera directa. Te termino con este punto. Ya te me mandó la señal. Ya lo acabo de ver. Inversión Aquí le pago el extranjera. micrófono, no. Mira, la pregunta es qué vender. Nosotros durante muchísimo tiempo teníamos que vender si eras abogado centro bancario, si tú eres comerciante de la zona libre de Colón, y de pronto se han ido apagando las luces. La zona libre de Colón nació Jibu en China, ya ofrecen crédito, ofrecen despacho directo, y demás. Es más caro venir a traer la zona libre de Colón. El centro bancario apareció en todas las listas, desapareció nuestra ventaja, y detrás de eso la conformación de sociedades anónimas y cobro de tasas y tal. Entonces la pregunta es ¿qué vendemos ahora? Entonces lo que nosotros tenemos que vender es la capacidad de en torno a nuestra ventaja estratégica única,
que es los puertos, el aeropuerto, el canal de Panamá, la conectividad marítima y aérea, un centro de manufactura liviana y de ensamblaje que genere el producto aquí, le añada valor agregado aquí y desde aquí se venda al Atlántico al Pacífico. Si nosotros logramos articular esa política razonablemente bien, yo le voy a decir, sus hijos y sus nietos van a vivir en Panamá, ¿no? Y si uno tuviera que definir, para cerrar, el éxito de la vida es, uno no escoge la tierra que lo va a ver nacer, pero uno ciertamente escoge la tierra donde lo van a enterrar. Y nosotros tenemos que luchar para que a todos nos entierren aquí. Pero que tarde. Porque tarde muchísimo. Después, bueno, muchísimas gracias, Milton, por acompañarnos. La verdad que estamos muy agradecidos contigo. Sabemos que la campaña política no da mucho tiempo para este tipo de reuniones. Así que, bueno, Muchísimas gracias. Siempre está